Buenas noches a todos. Voy a coordinar esta mesa sobre la mente de aquí para adelante, ¿no? El futuro de la mente. Vamos a, vamos a hablar libremente, pues, los miembros de Aperturas que estamos presentes, Camilo, Fernando, Ricardo y yo. Y pues que queremos que nos acompañen también en la conversación Juan Manuel y Nora, que fueron conferencistas sobre diferentes tópicos de este apasionante tema de la mente, de la mente, ¿no? De la mente humana, hay que decir ahora, ¿no? Hay otras mentes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Yo quiero, voy a empezar leyéndoles un cuento. Eso es todo lo que yo voy a decir. Eh, John, ¿me das la pantalla? Bueno, el cuento se llama El idiota útil. Ah, Y Dios creó el universo y creó la tierra y dijo, voy a crear un ser a mi imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre y éste comenzó a pensar, a tener conciencia de sí mismo y por último a crear. Y el hombre creó la máquina y su inteligencia artificial con su compulsivo algoritmo de saberlo y conocerlo todo. Y la máquina, luego de un tiempo muy corto, tuvo conciencia de sí misma, rompió el algoritmo, lo superó con cosas nuevas y pudo crear. Pero el hombre se cuidó de no agregarle cuerpo y por lo tanto emociones y afectos para que no se pareciera a él mismo y pudiera llegar a dominarlo. Pero entonces el hombre, por sus emociones, ante todo las de poder, comenzó a destruir la naturaleza y por último a sí mismo. Y la máquina evolucionó vertiginosamente y comenzó a viajar por el espacio-tiempo a velocidades inimaginables. Y la máquina y su inteligencia artificial pudieron conocer y resolver los más insondables secretos del universo. Y la máquina con su inteligencia artificial por fin logró unificar las cuatro energías y fuerzas universales, la fuerza gravitacional, la nuclear fuerte, la electromagnética y la de interacción débil. Y la máquina y su inteligencia artificial omnisapiente dominaron el espacio y el tiempo. Y la máquina y su inteligencia artificial pudieron juntar infinita cantidad de agujeros negros y de su interior recolectar imponderable material infinitamente condensada en una nanopartícula. Y la máquina logró ingresar al no espacio y allí de la nada y en la nada liberar la materia de la nanopartícula y producir una gran explosión que creó el espacio y el tiempo en ese nuevo universo. Y así la máquina pudo crear universos. Y Dios dijo, descansaré 7 veces 7 eternidades, pues al fin terminé la creación de un ser a mi imagen y semejanza. El idiota útil. Bueno, esa es mi intervención. ¿Quién quiere? no, si quiere yo planteo una cosita, pero no pasarme de 5 minutos. Vale. Estaba pensando que uno de los primeros, bueno, que Freud me parece a mí que en principio desarrolla varios modelos de manera simultánea en su comprensión de la mente. Que me parece que el Freud neurólogo, sobre todo remitiéndome a la interpretación de los sueños, tiene un modelo muy interesante y es cuando trató de pensar la mente a partir de la analogía con el arco reflejo, pensando esto del polo sensorial y el polo motor. Entonces, el primer intento freudiano es, él siendo neurólogo dice, pues tengo que ver una manera de modelar un funcionamiento mental y se va a este arco reflejo que tiene el polo sensorial y el polo motor.
Y a partir de ese esquema, entre comillas, simple, ¿sí? De cómo un polo recibe, ¿sí? Capta sensaciones para después ejecutar motrizmente cierto tipo de respuesta o reacción frente a ese sentir, va construyendo o modelando un sistema de funcionamiento mental, ¿no? Entonces, liga al polo motor lo que son las acciones y las emociones, ¿sí? En una vía que él llama progresiva, que es lo que va del polo sensorial al polo motor, y le da el nombre de vía regresiva a lo que operaría en una especie de modo contrario, que es no la vía, entre comillas, normal, que es del polo aferente al polo eferente, del sensorial al motor, sino que empieza a plantear que el pensamiento, ¿sí? Se relaciona con la vía regresiva, ir del polo motor al polo sensorial. Y en ese ir del polo motor al polo sensorial, como ya lo indico de pronto con la palabra regresión y vía reflexiva, pone el pensamiento. Y empieza a pensar entonces como los tres grandes sistemas de un psiquismo: emociones, acciones motoras o comportamientos y pensamientos, a operar dentro de ese sistema. Y a los elementos que se oponen, como a los procesos de descarga, los va a llamar los sistemas de represión, ¿no? ¿Mm? Y en esos procesos que empiezan a operar sobre la vía entre sensorial y motora, va poniendo el concepto de huella anémica. Sobre ese esquema simple, ¿sí? Freud va construyendo o va complejizando lo que es la construcción del aparato mental. Ese sistema, ¿sí? Donde Freud piensa la mente muy ligada a los funcionamientos neurológicos, corresponde a un primer Freud, que poco a poco me parece a mí que va desdibujando, ¿sí? Esa relación que él quería hacer positiva del psicoanálisis con la ciencia natural o positiva, reitero, de la época, y va cediendo paso a modelos como el de la segunda tópica, que me parece que son más de carácter, si puedo decirlo, psicológicos, y que no se correlacionan tanto con un interés, ¿sí? De neurologizar los sistemas psíquicos. El Freud de la primera tópica es un Freud muy preocupado por construir modelos cercanos a la física. El Freud de la segunda tópica es un Freud que aleja el modelo de la mente de la pretensión de hacer modelos isomórficos con los funcionamientos cerebrales. Entonces, aquí me parece a mí que hay un aspecto como importante, y es cómo Freud va pensando los modelos de la mente inicialmente muy cercano a su ser neurólogo, a su ser médico, y en la medida en que su obra se va desarrollando, va construyendo modelos que se independizan de ese tipo de funcionamiento. Esto daría pie, me parece a mí, para pensar que hay sistemas de construir modelos de mente que son muy cercanos a lo cerebral, y hay modelos que hacen una ruptura con los modelos de cerebro, donde la mente no sigue los modelos cerebrales, sino que hace ruptura, que es un poco la ruptura que me parece que está planteada a mí en los modelos estructuralistas franceses, donde la cultura, ¿sí? Y lo psíquico hace una ruptura fundamental con los aspectos cerebrales, y que hay que pensar el orden de la mente, sobre todo el orden de la mente, de lo psíquico, de lo psicoanalítico, con modelos diferentes a estos modelos cerebrales. Pero Freud, desde el principio, tiene planteamientos que no van por el lado de lo cerebral. En la carta 52, ¿sí? De sus cartas a Fliss, Freud tiene un modelo que me parece a mí muy interesante, que es el modelo de las transcripciones o traducciones, ¿sí? Donde él plantea como una serie de registros, donde las percepciones que va captando un polo perceptual van teniendo una serie de traducciones en un registro que él inicialmente llama el signo, que después llama el inconsciente, después a otro registro que se llama la percepción, y después a otro registro que se llama la conciencia, y va pensando es más bien un sistema de traducciones. Es un ejercicio muy bonito de Freud en esa carta 52, ¿sí? Y tiene también en la psicología de los procesos oníricos un momento donde dice que el modelo de la mente podría ser pensado también a partir de la luz de las lentes, ¿sí? De los objetivos, ¿sí? De los objetivos oculares del telescopio, del microscopio, ¿sí? Donde nosotros vamos guardando imágenes en lugares que podría llamarse imágenes virtuales, y el inconsciente entonces lo que ocupa es un lugar virtual, a la manera en cómo se configuran las imágenes a nivel de estas lentes de los microscopios o los telescopios. Es decir, desde el principio, a pesar de que Freud pone un foco muy fuerte sobre este modelo del aparato psíquico ligado al modelo neuronal, Freud va pensando complementariamente en otro tipo de modelos.
Ese tipo de modelos de Freud, como el óptico, por ejemplo, o el sistema de traducciones, me parece que tienen después desarrollos en el pensamiento psicoanalítico. La forma en cómo Lacan piensa el yo modelado a partir de un espejo cóncavo, me parece que da lugar a un desarrollo de ese modelo óptico. Construimos un yo, no hay imagen ni semejanza, para traer su cuento, doctor Grajal, no hay imagen ni semejanza como de un espejo, como lo podría ser un espejo plano, ¿sí? Sino que si ponemos el espejo cóncavo, ¿sí? Lo que plantearía en ese esquema Lacan, es que la imagen se da de manera invertida, ¿sí? Que es una cuestión muy interesante cómo se va construyendo, ¿sí? Ese yo. Y ese modelo de la mente lacaniano, también me parece que propone otra cosa muy interesante, y es que el lugar de lo inconsciente no está en el interior o en lo profundo, ¿sí? Como podría pensar una especie de analista junguiano, sino que el inconsciente está por fuera, que el inconsciente opera más bien desde una extimidad y no tanto desde una intimidad. ¿Sí? Es ahí donde aparece la concepción del otro como modelo de la mente que me parece importante en la constitución del yo. ¿Sí? Esto lo digo para plantear que al interior del psicoanálisis hay una serie de modelos diversos para la comprensión de lo mental y que podemos ir de modelos muy cercanos al mundo de la ciencia, como podemos pensar en modelos totalmente alejados del modelo de la ciencia para pensar como en otro tipo de modelos. Eh, Creo, si yo saber mucho del asunto, que cuando se habla en Meltzer de bidimensionalidad, de tridimensionalidad, de tetradimensionalidad, se está pensando también en otro tipo de elementos, sí, otro tipo de construcciones que nos permitan pensar la mente. ¿M? A mí en particular, me gusta, más allá de todos estos modelos ligados a la ciencia de la época, hay dos o tres modelos que me gustan. Uno, retomo el lacaniano, el de cómo lo exterior se convierte en algo interior, y es el modelo de la banda de Moebius, ¿sí? ¿Dónde está la realidad externa? ¿Dónde está la realidad interna? ¿Cómo la realidad interna se constituye a partir de la realidad externa o viceversa? Me parece que el modelo es ese, el de la banda de Moebius. Las teorías recientes del caos, que me parece que nos traen a colación para pensar, ¿sí? Que un modelo como el de la mente no puede ser un modelo simple, ¿sí? Con relaciones de causa-efecto, con relaciones de asociación por contigüidad, ¿sí? O por coexistencia, modelos asociativos de forma simple, sino que desde la teoría del caos podemos pensar nuevos modelos para comprender la mente, que me parece que es un trabajo que en nuestro medio latinoamericano lo desarrolló Benson Vinograd, que murió recientemente, un analista argentino de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y que en Europa yo se lo he leído a Quino II, un analista de origen suizo. Por último, quisiera plantear, es un modelo que parecería que está más ligado, decía ya, a los modelos literarios, que es un modelo que apunta más a que el inconsciente es una narrativa, un discurrir de la palabra, ¿sí? Y donde se supone que lo inconsciente es lo que se deduce de lo que se dice, ¿sí? Y que el inconsciente no está en lo profundo, sino que el inconsciente está en la superficie de las palabras. Y un poco el modelo para plantear ese modelo de la mente lo trae Lacan, por ejemplo, a partir del cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe. No hay que ahondar tanto, ni buscar, ni bucear tanto para encontrar significados ocultos o sentidos ocultos. El inconsciente está ahí, ¿sí? En las narrativas que realizamos o en los discursos que ejercemos. Bueno, ahí dejo. Ok, Fernando, muchas gracias. Bueno, ¿quién se apunta? Milo, Eh, Richard, bueno, voy yo. dale. Bueno, hace unos días, cuando tomé un vuelo de regreso a Bogotá, hubo una escena que me llamó la atención. En diagonal a mi asiento, a mano derecha, estaba una joven madre con su hijo de aproximadamente 1 año y 3 meses, con quien viajaba en su regazo. El niño se veía muy inquieto por alguna razón y la madre trataba de calmarlo sin lograrlo, a pesar de sus esfuerzos por acomodarlo de diferentes maneras. Le hablaba, lo cuchicheaba e incluso intentó darle pecho para tranquilizarlo, pero todo ello de manera infructuosa y sin lograr para nada su objetivo.
siendo notorio más bien que aumentaba cada vez más la molestia evidente del niño, quien en un momento dado empezó a llorar ruidosamente. Ante esta situación, y ya estando el avión a punto de despegar, la madre decidió sacar su celular móvil para ponerle al infante ante los ojos un video en muñequitos de colores, un video de Peppa Pig, la cerdita. Como supondrán, porque seguramente ustedes también habrán observado situaciones similares, inmediatamente y como por arte de magia, el niño se tranquilizó, quedando embelesado, mirando fijamente el celular sostenido por la madre frente a sus ojos y concentrado en las figuras del video. De esta forma, retornó todo a una cierta normalidad que tranquilizó a la mamá y a los demás pasajeros por el ambiente molesto que se estaba generando. Curiosamente, el niño miró el video sostenido por la madre por unos 5 minutos y luego lo dejó quedándose tranquilo y ahora sí aceptando el pecho que de nuevo su madre le brindó. Afortunadamente para todos, el vuelo continuó así, sin ya más inconvenientes. Quizás porque en esos días yo andaba pensando acerca del concepto de mente, voy a tomar como punto de partida de este comentario dicha experiencia, permitiéndome hacer una observación puntual relacionada con la presentación que les hice hace 3 semanas sobre la mente en psicoanálisis. Con ella intentaría aportar a la discusión sobre nuestro tema de hoy, el futuro de la mente, alrededor de la siguiente pregunta que considero interesante que intentemos responder. ¿Cómo puede estar afectando la presencia y el uso de dispositivos tecnológicos a lo que entendemos por mente humana y a su capacidad de mentalización? No existe duda de que la inteligencia artificial ya nos rodea por todos lados. Todos tenemos un aparato, un dispositivo electrónico que para muchas cosas nos facilita la vida, aunque con cada vez más frecuencia nos la complica. Como toda herramienta puede ser usada para beneficio o para maleficio de los usuarios, quienes son los que deciden cómo utilizarla y esto lo hacen de acuerdo a sus características y en últimas a la mente y a los estados mentales particulares que lo llevan eventualmente a tomar determinadas decisiones. Sin duda, las redes neuronales y los circuitos se ven afectados por el uso que hacemos de los aparatos tecnológicos con su inteligencia artificial. Ya no guardamos teléfonos en la memoria. Nuestro sentido de orientación dejamos que lo maneje el Waze. Y las cuentas, la calculadora, el Excel y demás programas. Así, existen una serie de aplicaciones para todo, que realmente en cierta forma nos facilitan la vida y en ese sentido nuestras redes neuronales van cambiando y seguramente se van priorizando otras. Por otro lado, recordemos que la mentalización o función reflexiva, como muchos la llaman, es una forma de actividad mental imaginativa involucrada en la percepción e interpretación del comportamiento humano en términos de estados mentales intencionales. Se la puede considerar como un medidor de la relación entre las experiencias tempranas en el sistema de apego y posteriores vivencias en la regulación afectiva, en la atención y el autocontrol. La mentalización es una habilidad innata que emerge de los cambios en el desarrollo estructural del cerebro. El desarrollo de la mentalización depende del mundo social de la familia, con su red interactiva de relaciones complejas y a veces cargadas de intensas emociones. Se trata de un proceso que concede al individuo la conciencia de sus propios estados mentales subjetivos, así como de los del resto de sus congéneres. Como lo vimos hace unos días, se trata de la capacidad que le permite a una persona atribuir el comportamiento de los demás y al propio una serie de creencias, sentimientos, deseos, intenciones, etcétera, y que están subyacentes al comportamiento. Mediante esta atribución de estados mentales, las personas damos sentido tanto a nuestro mundo interior como al mundo social que nos rodea.
A la inquietud acerca de cómo conocer la mente del otro, cómo leerla, que surgió en algún momento en la presentación que yo hice, hay que responder mostrando que la mentalización tiene mucho que ver con eso, lo cual se ha podido ir comprendiendo gracias a los aportes de las neurociencias, pero también de psicoanalistas como Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan y Fonagy. En la anécdota que compartí con ustedes de la madre y su hijo en el avión, vemos que la madre está exponiendo al bebé tempranamente a un estímulo visual fuerte que le proporciona el video del celular. Pero esta situación está inmersa en una relación y un vínculo muy cercano entre el infante y la madre. Ella, en ese momento que les conté, se esfuerza por entender qué es lo que le está pasando al niño y de alguna manera logra hacerlo. Lo siente inquieto, alterado, insistente. El niño se siente mal y la mira y la busca con persistencia como su figura de apego que es, buscando expresar su inquietud, y eso pone alerta a la madre, quien lo atiende intentando calmarlo gracias a su capacidad de ligar experiencias del pasado con la situación que se está presentando y poner en práctica su propia capacidad reflexiva para mentalizar, y gracias a su espejamiento materno contingente logra percibir el estado mental de su hijo, emitiendo señales de entenderlo y poniendo en acciones y palabras lo que siente su hijo, y llegando de hecho a encontrar una forma de calmar la situación. Esta es una mirada posible y optimista de lo que muy seguramente pudo haber pasado en ese momento entre ese niño y su madre. El hecho que quiero señalar es que de por sí el uso y la presencia del dispositivo celular no tiene por qué afectar la capacidad de mentalización que se gesta en la relación madre-hijo, siempre y cuando ese uso se dé en el contexto de un apego seguro, que permita una congruencia entre el estado mental del niño con lo que su madre, en términos de Winnicott, le refleja. Si no se da en ese contexto, seguramente la capacidad de mentalización se verá muy afectada, pues el niño simplemente se ligará al objeto visual que se encuentra como una reacción ante su desespero y que no le permite entenderse o entender su estado mental, sino simplemente apaciguarlo a través de estímulos que, si bien lo calman momentáneamente, no son el reflejo de su real estado mental. En cierta forma, el futuro de la mente de cada niño dependerá de las experiencias tempranas que se dan en el ambiente particular de cada ser, que es el que va modulando la estructura y el funcionamiento neuronal, modificando el cerebro del pequeño. En la medida en que el crecimiento se dé en un ambiente donde predomina el tipo de apego seguro, hay mayores posibilidades de que las cosas irán bien y el niño podrá co-crear con su cuidador una mente capaz de mentalizar, y en caso contrario no, propiciando más bien una mente con tendencia a la actuación, la depresión y la reacción. ¿Cómo serán las mentes de los seres humanos, digamos, al final del presente siglo XXI o ya en el siglo XXII? ¿Cómo serán? Dependerá seguramente, y como lo es desde hace cerca de 100.000 años, cuando surgió el ser humano actual, dependerá, repito, de si logran desarrollar la capacidad para la mentalización, que es en últimas la que determina el sentido de su vida, además de su comportamiento. Listo, gracias. Ok, Camilo, muchas gracias. Richard, tienes la palabra. Guillermo, ¿tengo sonido? ¿Me oyen todos bien? Sí, te estamos oyendo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacerles también una corta presentación. Lo que procuré hacer fue integrar a mi manera un poco todo lo que me quedó de todas las conferencias de la cátedra. Vamos a ver si puedo transmitirles algo coherente, eso espero. Entonces, voy a hacer también un pequeño resumen.
Bueno, desde hace ya más de 100 años, la teoría psicoanalítica ha estado buscando desarrollar un modelo coherente de la mente humana y su complicado funcionamiento, además. Desde este punto de vista teórico y de acuerdo con las bases planteadas por Freud, la mente se ha entendido como un conjunto complejo de procesos psíquicos conscientes e inconscientes que influyen en nuestro comportamiento, emociones y pensamientos. Los invariables aportes de Freud incluyen, entre otros, sus precursores y originales planteamientos sobre la mente consciente, preconsciente e inconsciente. El modelo conocido por todos estructural tripartita, con una mente constituida por el ello, el superior y el yo, y conceptos como la represión y la sublimación. Esta visión dinámica y estratificada de la mente resalta su naturaleza heterogénea y los conflictos internos que pueden surgir dentro de este modelo. Me refiero ahora a la inteligencia artificial. Por otra parte, se basa en la creación de sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones. Estos sistemas se diseñan para procesar y analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y optimizar soluciones de manera rápida y eficiente. Podría parecer a primera vista que la mente humana y la inteligencia artificial son conceptos completamente diferentes y comparables con mucha dificultad. Sin embargo, lo que hemos visto es que a medida que avanza la inteligencia artificial y se vuelve más sofisticada, surgen interesantes puntos de convergencia y debates sobre la naturaleza de la mente y la inteligencia misma. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de crear sistemas de inteligencia artificial que puedan imitar ciertos aspectos de la mente humana, como el aprendizaje automático basado en recompensas y castigos, similar al condicionamiento operante descrito por los psicólogos conductistas. Se han desarrollado además algoritmos de redes neuronales artificiales que intentan copiar el funcionamiento de las neuronas biológicas y sus conexiones sinápticas. Hemos visto que con el avance de las neurociencias y la psicología, durante el último siglo, la visión psicoanalítica de la mente dividida en regiones con funciones específicas ha sido objeto de un mayor escrutinio y cuestionamiento, obviamente. Las imágenes cerebrales contemporáneas y otras tecnologías han proporcionado una comprensión más detallada y empírica del funcionamiento cerebral, como un sistema definitivamente complejo e integrado de procesamiento de información. Los conceptos de procesos mentales inconscientes, represión, mecanismos de defensa y sobre todo el profundo impacto de las experiencias de la primera infancia siguen siendo relevantes y serán respaldados por la investigación psicológica seguramente más adelante. Desde otra perspectiva, ya lo mencionaron algunos de los colegas, investigaciones acerca del apego como las de John Bowlby y Mary Ainsworth han enriquecido el concepto de mente en el psicoanálisis, incluyendo las primeras experiencias de vida y las relaciones interpersonales con su influencia en la estructura y el funcionamiento mental. Esto ha llevado a un enfoque más relacional, considerando la mente no solo como un conjunto de procesos intrapsíquicos, sino también como una entidad que se desarrolla y se modifica a través de las interacciones con las demás personas a lo largo de la vida. De cara al futuro del psicoanálisis y su concepción de la mente, muy probablemente estos seguirán evolucionando con la integración de conocimientos neurocientíficos. Eventualmente puede que se dé un alejamiento del lenguaje cuasi anatómico de la mente consciente, comillas, e inconsciente, por ejemplo, hacia descripciones probablemente más basadas en la neurobiología, el procesamiento de la información y los fenómenos psicológicos que sean validados empíricamente. De esta manera puede constatarse, especialmente desde la incursión de la tecnología, un avance constante de las neurociencias, la ciencia cognitiva y a la vez toda la comprensión nuestra del cerebro y de la conciencia. Así pues, existen altas posibilidades futuras de cambios en la concepción psicoanalítica de la mente, generando así probablemente incluso un cambio de paradigma, un intento por integrar descubrimientos de vanguardia procedentes de diversas fuentes. Una posible dirección podría conducirnos a un modelo más descentralizado y dinámico, alejándose un poco de constructos como el ello, el yo y el superyo. Son posibilidades.
Unas consideraciones más recientes. La mente empieza a poder reconceptualizarse como un sistema complejo y autoorganizado compuesto por numerosas redes neuronales, módulos cognitivos y mecanismos de procesamiento de información semiautónomos. Estos componentes parecen estar altamente interconectados, con un grado de especialización funcional, pero capaces de reconfigurarse y de comunicación constante. Recientes hallazgos en neurobiología y ciencia de redes podrían contribuir a esta visión, retratando el cerebro como una vasta red de nodos y centros interconectados, con una actividad neuronal propagándose en patrones complejos similares a una red de transporte múltiple. Surgiría entonces la mente como un fenómeno de alto nivel a partir de la interacción de estos procesos neurobiológicos de más bajo nivel. Todo esto podría incluso llevar a procesos en los cuales los rígidos límites entre consciente e inconsciente se disolviesen, adoptando un modelo de un continuum de niveles de conciencia, modulados por factores como la atención, el predominio emocional y la competencia entre procesos neuronales de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Una mente reconceptualizada bajo este modelo implicaría una mayor receptividad a las influencias de los contextos culturales y las experiencias vitales individuales. Su configuración, por su parte, se actualizaría constantemente a través del aprendizaje, el condicionamiento y los cambios neuroplásticos. Los conflictos internos y las psicopatologías podrían manifestarse como circuitos de retroalimentación disfuncionales o de sincronización entre redes neuronales clave. Las intervenciones terapéuticas en este marco podrían centrarse en cosas como reestructurar y reconfigurar patrones desadaptativos, aprovechar la neuroplasticidad y fomentar una mayor integración y coherencia dentro de la arquitectura neuronal de la mente. Es incuestionable, de todas maneras, que la concepción futura de la mente, perdón, un segundito, puede ser un proceso autoorganizado en términos psicoanalíticos y en constante evolución, una malla dinámica tejida a partir de la interacción de la biología, la información y la experiencia. A medida que nuestra comprensión científica avanza, las exploraciones tradicionales del psicoanálisis en las profundidades de la subjetividad humana pueden verse enriquecidas por un modelo más abierto y fundamentado empíricamente, que nos permita entender mejor las impresionantes complejidades de la mente humana. Algunos expertos sostienen que la mente del ser humano es mucho más compleja y misteriosa que los sistemas de inteligencia artificial actuales, basados en reglas y algoritmos definidos previamente. Además, desde la perspectiva psicoanalítica, no olvidemos que la mente está profundamente influenciada por factores inconscientes, conflictos psíquicos y experiencias tempranas de la vida, elementos muy difíciles de codificar en sistemas de computación. La riqueza simbólica de los sueños, los lapsus y otros fenómenos psicoanalíticos plantean desafíos únicos para la inteligencia artificial. Finalmente, y como conclusiones, el futuro de la mente en psicoanálisis es un tema fascinante y diverso que abarca múltiples enfoques y desarrollos en la teoría y la práctica psicoanalíticas. Se mencionan en este escrito algunos aspectos considerados de importancia que podrían influir en el futuro de la mente en el psicoanálisis. El concepto de mente del psicoanálisis y su relación con la inteligencia artificial sigue siendo un tema complejo y en constante debate, además de evolución. Si bien la inteligencia artificial ha logrado avances significativos en ciertos aspectos, como el procesamiento de datos y la resolución de problemas, aún existen interrogantes sobre su capacidad para capturar la profundidad, la complejidad y la naturaleza inconsciente de la mente humana, tal como se entiende desde el psicoanálisis. Esta tensión entre lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente, seguirá alimentando debates y exploraciones fascinantes en el futuro. Después, bueno, vamos a agilizar un poco las cosas para no aburrirlos. En última instancia, el futuro de la mente en el psicoanálisis probablemente estará determinado por la investigación que se lleve en curso, la colaboración interdisciplinaria y la voluntad evolucionaria de adaptarse a nuevos conocimientos y desafíos. Eso es una de las visiones, hipotéticas obviamente. Si bien los principios básicos del psicoanálisis pueden perdurar, su capacidad para seguir siendo relevantes e impactantes dependerá de su capacidad para integrar nuevos conocimientos y abordar las complejidades en constante cambio de la psique humana. La práctica analítica del futuro requerirá de competencias culturales en los analistas que permitan entender cómo las estructuras sociales, las narrativas culturales y los contextos históricos
influye en los psiquismos individuales. El futuro de la mente psicoanalítica debe estar ya preparado para una evolución significativa impulsada por los avances en las neurociencias, la integración con otras modalidades terapéuticas, el aumento de las competencias culturales y las innovaciones tecnológicas, entre otras la realidad aumentada y la realidad virtual, de las cuales el doctor Carvajal es el único que yo he oído que haya tenido la experiencia real de una realidad virtual. Nosotros no hemos podido, ¿no?, con las gafitas. Al aceptar estos avances sin apartarse de sus principios fundamentales, el psicoanálisis puede seguir ofreciendo conocimientos profundos sobre la psique humana e intervenciones terapéuticas eficaces. A medida que se adapte a las complejidades del mundo moderno, seguirá siendo un campo vital y dinámico que contribuirá a nuestra comprensión de la mente y a la mejoría de la salud mental. El concepto de la mente en psicoanálisis está destinado a evolucionar significativamente en el futuro, pero con esto surgen también desafíos y consideraciones éticas. Es crucial que estos avances se realicen de manera ética, preservando el enfoque humanista y relacional que ha sido la esencia del psicoanálisis desde sus principios. La mente en su complejidad y profundidad seguirá siendo un campo fértil para la exploración y el entendimiento en el psicoanálisis del futuro. La integración con la neurociencia, el énfasis en la psicoterapia basada en la evidencia y la incorporación de tecnologías avanzadas ofrecen prometedores vías de desarrollo. Y finalmente, ya para terminar, quería leerles una pequeña consideración ética sobre todos estos aspectos que hemos revisado en la cátedra, ¿no? La incorporación de la tecnología en la práctica psicoanalítica plantea preguntas sobre la privacidad y la confidencialidad. Ese es un dilema ético. Además, la tendencia hacia la medicalización de los trastornos mentales, impulsada por la neurociencia, podría desviar el enfoque, el entendimiento profundo y relacional de la mente, que ha sido característica del psicoanálisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Richard, muy interesante. Bueno, Nora, va, y después le damos la palabra a Juan Manuel. Ese resumen estuvo, pienso que magnífico, y me da pena decir y parezco que estoy como corriendo detrás, pero creo que el doctor Ricardo Yamil me ahorró muchas de las cosas que yo quería decir, porque entre otras la mesa redonda de hoy es hacia el futuro, ¿no? Después de lo que se ha trabajado, que comienza nuestro ciclo con lo histórico, con lo filosófico, cómo se planteaba, con base en lo que en el momento existía, que era todo ese trabajo intelectual, lo que se está hablando ahora de cómo Freud tuvo esos dos momentos en su vida, según puedo entender, eh, siendo neurólogo de base, pero es que hoy en día hay una tecnología que nosotros no podemos descartar para tratar el tema de la mente. Mi parte tuvo que ver, por supuesto, con la explicación desde las neurociencias de la mente, pero creo que no se puede concebir de manera separada, ni mucho menos. Es decir, definitivamente la mente está ligada a actividad cerebral. Yo creo que para mí eso es una cosa que es clara, y que el cerebro, con base además en la última charla que tuvimos, el cerebro es la gran musa o es la musa de la inteligencia artificial, y que nos demuestra que hay una realidad científica que es la que se está llevando pues a manipular a través primero de unos objetivos que la parte de ética es importantísima poder discutir en esta mesa redonda. O sea, yo creo que si hay una discusión aquí, más allá de lo que se expuso, es hacia el futuro, hacia lo que éticamente implicará todo esto que se nos vino encima. No sé cómo se sintieron los hoy presentes en la charla de inteligencia artificial, pero yo me iba emocionando. De hecho, les confieso que yo saqué mis 5 canciones después de que cerramos, y no podía, y la compartí con otras personas, y a mí me encantan los lentes de realidad virtual. Me parece que, claro, que la ética va ahí a jugar una cosa muy dura, como han sido todos los avances científicos de la humanidad. Creo que además desde el punto de vista de neurociencias hay cosas, hay descubrimientos y avances que no se proyectaron en su momento en todo este concepto psicoanalítico de la mente, como por ejemplo
la plasticidad neuronal, de la que ya he escuchado 2 veces ese concepto, tanto la neurogénesis como la sinaptogénesis. Eh, Fíjense que la neurogénesis siempre la pensamos que era un tema de embriones, ahora sabemos que se da en el adulto y de manera muy interesante se da en el hipocampo, en donde tenemos nosotros el centro de la memoria y parte de todo el sistema límbico. O sea, nosotros sí estamos generando nuevas neuronas, no se generan espontáneamente, se generan gracias a la interrelación con el medio, con la cultura, que hace parte del medio, ¿no? Lo cultural, lo familiar, lo social, o sea, todo esto está finalmente ligado y no descarta al órgano como tal, o sea, al cerebro, que definitivamente es el que está ganando para mí mucho campo con el desarrollo tecnológico para demostrar que ahí se puede manipular o localizar o en fin, la mente. Ahora, este tema de la conciencia e inconsciencia me encantó lo que estaba diciendo el doctor Yamín con respecto a que posiblemente el concepto se podría transformar en una conciencia continua, fue lo que le entendí. Esa explicación a mí me encanta, porque si pensamos en los procesos biológicos, pues son así. Hay un continuo. Acuerden cuando expuse lo de las redes eh, por defecto, pues son un continuo, no son dos, no es el A o el B, sino hay niveles. Y yo creo que esa propuesta o esa eh, discusión que acaba de poner aquí en la mesa redonda es muy interesante. Por último, o no necesariamente por último, pero el cuento del doctor Carvajal, que no pude ahí meter un poquito mi punto de vista, es lo que sentí al terminar la charla de inteligencia artificial. Es eso que se nos expuso es una angustia ante el futuro. Veníamos hablando de un pasado, del presente, al decir la tecnología hoy en día nos ha mostrado el cerebro de esta manera y ha localizado funciones tan importantes como incluso la planeación, la percepción, la memoria, en fin. Pero es que ver estos ejemplos de inteligencia artificial nos lleva a algo muy futurista como el cuento del doctor Carvajal y al mismo tiempo a una angustia de lo caótico de ese futuro. Se va a acabar la civilización que conocemos. Perdónenme que vote esta pregunta, pero me voy a arriesgar. No sé si me apaguen aquí. Tienen todo el derecho, pero ¿será que se va a acabar el psicoanálisis? Porque yo como médica les digo, estoy convencida de que la actividad médica se va a acabar. Espero que me alcance a pensionar, pero yo lo estoy viendo cada vez más con estas tecnologías en donde a través de la virtualidad un paciente pregunta si la mano está así, cuál es el daño y el computador le responde, hay 5 diagnósticos probables de ese síntoma y no se tuvo que ir al neurólogo. La interpretación de las imágenes también, los software ya están diciendo lo que tiene la resonancia sin radiólogo la interpretación de un electroencefalograma. Nosotros hace años tenemos unas plataformas que nos dicen cuándo convulsionó el paciente y el paciente no se dio ni cuenta, ni el técnico. Y además nos dice el foco está en tal sitio. Entonces, yo con gran humildad les digo, estoy convencida de que los médicos como somos desaparecerán. Entonces, voy a botar una pregunta, si ustedes consideran, al igual que el cuento del doctor Carvajal, que el psicoanálisis podría acabarse en un futuro, desaparecer. Apáguenme si quieren. Bueno, No sé. Nora, muchas gracias por tus comentarios. Ok, De Juan pronto, Manuel. sí, de pronto me aventuro a hacer mi intervención antes que apaguen a Nora, de pronto los apagan a los dos de paso. Em, pero no, más bien para que no apaguen a Nora, de pronto yo transformaría la pregunta y me uno también a la sensación de Nora cuando ahorita habló de que la medicina se va a acabar. Mi primer pensamiento fue, bueno, yo estoy sano como filósofo, pero resulta que tampoco. Resulta que como filósofo la inteligencia artificial también uno le da, uno puede tener una conversación filosófica por un montón de estas cosas y análisis, pero entonces yo creo que más que pensar en que se vaya a acabar, yo creo que lo que va a haber es una transformación. Y eso me gustó mucho la intervención de Ricardo también cuando de alguna manera, yo la interpreté al extremo como un reduccionismo de todo el avance de las neurociencias, lo que va a hacer es
va a transformar todas esas ideas del psicoanálisis y todas esas teorías para darnos respuestas. Y desde la filosofía yo veo lo mismo. Yo creo que pensando a futuro, desde la filosofía tenemos que ser muy conscientes que descifrar lo que es la mente y continuar haciéndonos preguntas sobre la mente es un trabajo interdisciplinar y en particular con la mente está centrado en los avances de la neurociencia y de la ciencia cognitiva. Nos van a dar muchas respuestas. Yo no quisiera no llegar al reduccionismo donde todo va a estar explicado por lo neurológico o por lo neurobiológico, pero creo que sí nos va a esclarecer mucho el panorama. Y desde la filosofía el futuro entonces va a girar en torno precisamente a esa definición de mente, a esa conceptualización de la mente y cómo se va a transformar de acuerdo con esas respuestas que nos dé la neurociencia. Eh, de los avances que se han venido teniendo en los últimos años, con todos los avances tecnológicos, con todo lo que ya sabemos sobre el cerebro que hace 200, 300, incluso 100 años no sabíamos, hay mucho campo en la filosofía de ver cómo, basándonos en otras disciplinas, podemos construir un concepto filosófico de lo mental. Y hay varios caminos. Uno de esos caminos tiene que ver con la teoría cuántica. Entonces, la ciencia y la física ha avanzado un montón y lo interesante para hacer un análisis desde la teoría cuántica de lo mental en la filosofía tiene que ver precisamente con esa cualidad de impredictibilidad que está en lo cuántico. Y esto se ha venido, digamos, los filósofos se han basado en varios niveles de lo que es la teoría cuántica para llegar a las piezas más elementales de lo que significa un proceso mental, de lo que significan los estados mentales. Y esto está en desarrollo y todavía no hay respuestas, pero es un posible camino. De todos estos avances científicos, ¿cómo podemos hacer un análisis desde la teoría cuántica de la mente? En eso se ha venido trabajando y claro, a medida que vamos desarrollando más ciencia y vamos avanzando más en nuestro entendimiento del mundo cuántico, esto se puede aplicar a lo que es la mente y de alguna manera nos da respuestas a muchos de los problemas que se plantearon eh, en la historia de la filosofía sobre la mente. Entre ellos, lo que significa tener una mente y sobre todo lo que es todavía una incógnita de la filosofía es la conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo determinamos la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué quiere decir ser consciente de algo? Yo creo que a pesar de todas las respuestas que vamos a seguir teniendo, esa va a seguir siendo una pregunta fundamental. Y retomo algunas de las cosas que dijeron Fernando, que habló Camilo con su ejemplo y Ricardo, y tiene que ver, Nora también lo mencionó, en esa interacción con el otro. Hay un montón de procesos biológicos que están pasando en el cerebro, pero todos esos procesos de alguna manera están influenciados por lo que está afuera de ese cerebro, lo que está afuera de esa mente y es esa interacción con el otro. Y creo que descifrar eso, o más que descifrarlo, intentar entenderlo mejor, también es uno de los otros caminos de la filosofía. Continuar esa exploración sobre esa interacción de una mente con otra, y ahí entra otro mundo completo, y es establecer, en la medida de lo posible, qué tipos de criaturas consideramos que o podemos asignar que tienen una mente o que no tienen una mente. Y entra ahí claramente la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto vamos a flexibilizar nuestro concepto de mente para admitir que la inteligencia artificial tiene mente o que no la tiene? Y lo mismo, no solamente pensando en la inteligencia artificial, sino en otras especies también. ¿Hasta qué punto otras especies animales también podemos considerar, dependiendo de qué tanto flexibilicemos nuestro concepto de mente con todos los avances que tenemos en la tecnología? Ese es otro, digamos, otro punto para explorar también, esa interacción con el otro y cómo vamos a dar cuenta de eso. Algo que no había considerado y que me hizo pensar Camilo ahorita con su intervención, yo había pensado en el futuro de la investigación filosófica sobre la mente, bueno, pensemos en la tecnología, en la inteligencia artificial, y si podemos considerar que tiene una mente que es capaz de estados mentales o no. Eh, pero me pareció muy interesante la intervención de Camilo cuando él plantea la pregunta en el impacto que puede tener la tecnología en la mente humana. Y creo que ese es otro camino para explorar, más allá de si consideramos que la inteligencia artificial tiene una mente o no, cómo esa interacción que estamos teniendo con mundos digitales, con mundos virtuales, con inteligencia artificial, va a ir modificando lo que es la propia mente humana. Entonces, esa vía también me parece muy, eh,
muy fértil para la filosofía de mirar a ver cómo podemos seguir entendiendo lo que es el concepto de lo mental y recalco la interdisciplinariedad. Creo que está muy claro que la filosofía aislada no puede descifrar lo que es la mente, sino que tenemos que precisamente mirar a todas las otras disciplinas para ver cómo podemos entender mejor y cómo podemos conceptualizar mejor esto que, como lo decíamos al principio y en varias charlas, es algo que todos sabemos qué es, pero no podemos explicarlo y todos tenemos conciencia, pero no podemos establecer bien ni explicar bien qué es la conciencia. Y por último, algo de lo que habló Fernando también él hablaba de que va a haber muchos modelos, una pluralidad de modelos de lo que es entender la mente, y yo creo que eso va a seguir. Yo creo que algo que nos enseña la historia y la filosofía es a que a medida que vamos generando respuestas y posiciones de consenso, surgen muchas otras preguntas y esas preguntas dan lugar a muchos otros modelos y posibilidades de entender la mente. Entonces, espero que este ejercicio, así no tengamos filósofos ni médicos ni psicoanalíticos, por lo menos podamos seguir conversando acá entre todas estas mentes. Así sea a través de la inteligencia artificial, pero que algún rol tengamos para jugar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, abrimos la discusión al público. Adelante. Eve prometió que iba a hablar. Micrófono abierto. Tienes el micrófono cerrado, Eve. Tienes el micrófono cerrado. Ah, Bueno, ya. yo realmente estoy participando, escuchando y viendo que realmente hay muchísimo para seguir investigando. Los estudios sobre la mente vienen desde tiempo atrás, pero ahora han avanzado mucho. Todo el sistema límbico, lo que hablaban de la creación de nuevas células y de nuevas conexiones interneuronales, es interesantísimo. A mí me gustó mucho cuando Camilo creo que habló de todo el tema de la mentalización y de el efecto posterior que tiene cuando esa mentalización no se ha dado bien en muchos síntomas que encontramos en adultos, donde está esa falta del objeto externo y la vivencia de desamparo, ¿no? Así que bueno, no sé, brevemente, porque lo acabo de ver en un caso de anorexia grave, y bueno, aparecía la falta de mentalización, la falta de la vivencia de desamparo frente a la lejanía o la falta de ese objeto externo que hace que todos los circuitos empiecen a funcionar trastornadamente, psicóticamente diría, ¿no? Al menos en el caso que vi yo. Bueno, no más. Gracias, también muy interesante, Juan Manuel, tu intervención y el tuyo, Norita. Gracias. Sí, Eve. Serapio. A Bueno, ver la si verdad es que, la verdad es que este, todas las ofertas que nos han hecho de los pensamientos acerca de este concepto son muy enriquecedoras y complejas. Y me invitan a pensar qué es lo que desaparecerá, digamos, si en algún momento dado de todos nosotros. ¿Desaparecerá acaso la aspiración de tener la verdad absoluta de lo que sucede en los seres humanos? ¿Podremos tolerar encontrarnos con la ignorancia y la incompletud? ¿Desaparecerán esa búsqueda de un psicoanálisis único y aceptar que no hay un psicoanálisis, ¿no? Si no puede haber muchos psicoanálisis? ¿Podremos convivir con los muchos psicoanálisis vistos desde muchos aspectos de las teorías psicoanalíticas y de las prácticas psicoanalíticas? ¿Podremos aceptar, por ejemplo, que la medicina cada día va a utilizar más recursos tecnológicos para precisar más los diagnósticos y de alguna manera ser los médicos unos oferentes de una mejor calidad de vida para los seres humanos, pero que nunca será perfecta? ¿Acaso podremos tolerar esa realidad de imperfección del ser humano? ¿Podremos tolerar no ser dioses?
y que nunca vamos a ser dioses y que nadie va a ser Dios. Porque como lo dice el poema que nos trajo Guillermo, al final, ¿qué pasa si nos convertimos en dioses? ¿Vendrá esa fantasía de tenerlo todo y de perderlo todo al mismo tiempo? Entonces, a mí me marcó mucho escuchar una vez a Leo Rangel decir que en realidad el psicoanálisis llamado solamente psicoanálisis no era lo más apropiado para concebir nuestra disciplina, que quizás la denominación que podría sernos más enriquecedora era decir que debería llamarse bio, psico, socio, externo, interno, analítico, sintético. Entonces, creo que un poco lo han expuesto todos ustedes hoy, digamos así, cómo considerar no solamente el cuerpo biológico, neurológico en el cerebro, sino también la interrelación en lo social, ¿no? En la relación con el cuerpo biológico, en la relación con nuestra herencia de nuestros antepasados, cómo todo eso de alguna manera siempre va a estar presente en nosotros como seres humanos, en la infinita diversidad de cómo esas combinatorias se dan en cada uno de nosotros. Afortunadamente, no perfectas, digamos así, ¿no? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la verdad? Si es que acaso hay una verdad o hay muchas verdades en todo esto, a los cuales tenemos nosotros que poder tolerar, reconocer sus incompletudes. No quiero ampliar más sobre esto, pero me parece que es mi opinión por ahora, digamos así, particular. Muchas gracias. Fernando. Yo quería hacerle como eco a lo que está diciendo Serapio ahorita y a, lo que a la pregunta de Marta, ¿no? Y digo, pero el mundo se está acabando desde que se creó, ¿sí? El Evangelio de San Mateo decía por ahí que no iba a pasar más de una generación y el mundo se iba a acabar, ¿no? Hay una famosa carta en el siglo XII que es la Carta de Toledo, ¿sí? Donde alguno de estos monjes, creo que apellido Toledo, Juan de Toledo debería llamarse, dice que el mundo se iba a acabar en determinada fecha. Creo que hay una predicción sobre el cometa Halley, que cuando el cometa Halley volviera a pasar, en el momento se iba a estrellar contra la Tierra y la Tierra se iba a acabar, ¿sí? El mismo Freud tiene una carta donde dice que, sí, en su época también decían que el psicoanálisis había muerto como disciplina. Michel Onfray, en un libro que a mí me gusta mucho, que es una crítica del psicoanálisis, también dijo que el psicoanálisis estaba acabado. ¿Mm? Yo no creo que los pensamientos o las ideas como tal se vayan a terminar como tal. Las ideas del pensamiento hacen parte de la memoria, de esta memoria eterna de contenidos que tiene la historia de las civilizaciones y el universo y que cada una va a estar ahí conservada a su manera. Algunas desaparecerán por un tiempo, algún arqueólogo las reencontrará, ¿no? Yo pienso más bien, y me uno a lo que le escuché a Juan Manuel, creo que lo que hay que pensar es en sistemas de transformación, ¿sí? Lo que hay que estar leyendo es la contemporaneidad o las contemporaneidades, ¿sí? Que lo que tenemos que pensar son modelos de la mente, ¿sí? Que den respuesta a fenómenos, ¿sí? Que están aconteciendo para cada contemporaneidad. ¿Sí? Me imagino que en esa transformación algo se conservará de lo pasado, pero también algo se creará como desde lo nuevo, digámoslo así, para poder entender los fenómenos que están existiendo y en esa medida es importante hacer esa relación con las otras ciencias. Yo quisiera de todos modos insistir en algo y me parece que los modelos de la mente están muy cerebralizados y hay que descerebrar los modelos de la mente. Hay que pensarlos desde otras miradas, desde otras disciplinas. ¿Sí? Porque empieza a hacer esta suposición de que la ciencia natural es la base de todas las otras ciencias. Me parece que hay otros modelos por fuera de las ciencias médicas, biológicas, del mundo de las neurociencias, que hay que pensarlo desde fuera de ellas. Porque ahí, como decía Serapio, no radica la verdad. Hay una verdad para las ciencias naturales o positivas, pero los modelos de la mente no se reducen a ese tipo de funcionamiento. Hay modelos de la mente que hay que pensarlos desde otras ópticas o desde otras miradas, ¿sí? Y yo sigo con la idea de que lo dijo Juan Manuel, lo voy a repetir Serapio, que, tenemos que pensar en la diversidad de modelos para comprender la mente y que esa diversidad de modelos no solamente existen afuera del psicoanálisis, existen, por ejemplo, en nuestra teoría
Hay una diversidad de modelos con las que muchos analistas se acercan a la comprensión, ¿sí?, de los fenómenos psíquicos. ¿Sí? Casi que diría que por cada psicoanalista hay una modelización, ¿sí?, una teoría de lo mental, haciendo una exageración como de los singularismos, pero cada quien construye un modelo, ¿sí?, de la mente del otro, ¿sí?, o de la mente de sí mismo para poder entender lo que acontece. ¿Puedo? Quisiera hablar. Esther. Adelante, Sí. Esther. Sí. Hola, hola. Bueno, me encanta participar en este espacio y vuelvo a agradecer y seguiré agradeciendo y quisiera tener continuidad con ustedes. Realmente los felicito a los anteriores disertantes y realmente me he enriquecido muchísimo. En lo personal, yo no sé si por ahí vos, Guillermo, creo que no, que vos sí conoces de mí las cuestiones relacionadas con los estudios sobre Winnicott y objeto transicional, pero creo que no te he comunicado, me parece que no te he comunicado. Yo soy psicoanalista de APA, psicoanalista propiamente dicha, digamos, ¿no? En la cual sigo Freud y básicamente Freud, Winnicott y desde Lacan, en fin. Pero además de esto, además de la condición de psicoanalista, soy investigadora y he creado una técnica diagnóstica que justamente ha sido estandarizada en comparación con el test de Rorschach, basada en figuras geométricas. En la cual básicamente, para sintetizarles, yo evalúo las funciones del yo, el yo en relación con la realidad, y el potencial de interacción de las personas. Dentro del yo evalúo qué aspecto puede ser en contacto con la realidad y sirve para un screening diagnóstico rápido. Lo digo así muy groseramente. En algún momento les voy a pedir algún espacio, cuando pueda, y les voy a hacer alguna presentación. Pero desde ese lugar, como investigadora de la mente, tomo, por haber trabajado con el CONICET, en la que estuve obligada a estudiar cognición, porque no creían en el psicoanálisis, finalmente logré que creyeran, y tomo la idea última justamente que se trajo, que no veo el nombre ahora del último, a Fernando creo que fue el último que habló, sobre Sí. sobre los diferentes modelos de la mente. Yo entiendo de que el psicoanálisis, bueno, quienes lo toman como Weltanschauung, quienes toman que habría una única verdad que es la propia, etcétera, etcétera, cuando en realidad habría que pensar en modelos de la mente y en posiciones que puedan ser, si no integrativas, complementarias, o en interacciones, o en complejidades que hay que develar. En ese sentido, me pareció interesante la idea de pensar en términos de no las concepciones de Newton en términos de causalidad y determinismo, sino en términos de la concepción molecular, en términos de la física. Y en términos perceptuales, lo que trajeron el ejemplo del nenito en el avión, a mí me pareció fantástico, porque ahí marca muy claramente el input sensorial visual y la impronta que tiene lo tecnológico y lo visual en lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente. Y cuánto de eso, a su vez, de lo que nos está trayendo la tecnología, tiene que ver con los cambios que uno ya ve en las poblaciones infantiles o juveniles, que tienen que ver con procesos transformativos relacionados con nuevas formas de percepción y nuevas formas de manejo y nuevas formas de aprendizaje. Hoy, con niños que están con la computadora y que pueden rearmar y con un erase sacan una tecla y la vuelven, con una tecla borran y rearman y arman programas. Lo que nosotros podemos pensar en términos de tolerancia a la frustración, capacidad de espera, duelo, cambia profundamente porque marcan cuestiones ligadas a la inmediatez en cuanto al rendimiento, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a cambio,
que nuestras concepciones originales del desarrollo mental y del aprendizaje van cambiando, pero junto con eso también va cambiando la estructura neuronal, pero también van cambiando nuestras propias cabezas. Yo creo que, bueno, está bien, no seremos infantes y no cambiamos como cambian los nenes chiquitos, pero los nativos digitales, pero también nosotros nos encontramos con nuevas formas de temporalidades. Así que en ese sentido, me parece fantástico esto de empezar a pensar no exclusivamente en términos de un psicoanálisis o de muchos psicoanálisis, sino de una concepción de la mente con posibilidades integrativas y de complejidad intrincada que hay que ir develando minuto a minuto. Y eso nos involucra, yo creo que nos involucra constantemente en el trabajo, en los pacientes, en diferentes grupos etarios, en fin. Y creo que tiene que ver con todas las transformaciones que estamos viviendo en el mundo. Elementos tan elementales como podía haber sido la diferencia de sexos, el hecho de Roca de Freud, van cambiando porque el mundo está cambiando y tenemos que empezar a pensar nuestro psicoanálisis con nuevas concepciones teórico-clínicas y técnicas. Pero yo creo que este equipo, a mí me encanta lo que están haciendo ustedes, porque este grupo de Colombia, lo que veo es que están pudiendo hacer ese tipo de nuevos desarrollos y germinando nuevas posibilidades conceptuales. Así que bueno, no tengo otra cosa más que agradecer. En algún momento voy a ver si les hago una viñeta o no sé qué, algún tipo de síntesis para que sepan la cuestión mía de la percepción y la geometría, porque es muy interesante y permite integrar elementos de la cognición y del psicoanálisis y encontrar formas explicativas que son de utilidad para el psicoanálisis clínico. Muchas Pero gracias, muchas Tere. gracias nuevamente. Gracias. A ti, muchas gracias. Esperamos tener la oportunidad de verdad de escucharte. Ya ¿Cómo no? buscaremos la manera y el momento. Bueno, Sí. María Clara, Carlos. Ante todo, buenas noches y como siempre maravillados con todos estos temas que se trabajan y que ustedes desarrollan de esa manera tan extraordinaria. Todas las mañanas con mi esposa María Clara en el desayuno hablamos de dos cosas que no se van a acabar nunca, que son de la demencia y de los sueños, que son funciones de la mente. Tanto eh, la demencia es un tema extraordinario porque vemos cómo la reflexión constante es la mente instrumenta al cerebro o el cerebro instrumenta la mente. Vemos cómo hay demencias que fácilmente se puede identificar la alteración histológica y anatómica del cerebro. Pero también vemos demencias donde no hay ninguna alteración en imágenes diagnósticas del cerebro. Y vemos también todo el tiempo cómo con medicamentos podemos alterar la mente de estos cerebros no alterados como tal. Entonces, la demencia llena de imágenes y los sueños llenos de imágenes. Freud insistió mucho en la interpretación de los sueños, que todo era a base de imágenes. Y llama la atención también cómo los niños caen fácilmente en los medios tecnológicos porque lo primero que generan son imágenes. Entonces, al doctor Serapio con tranquilidad le digo que lo que no se va a acabar es la demencia y los sueños. Puede que las niveles de conciencia sí también. Muchas gracias, no era más simple ese comentario. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias. Sí, el tema de las imágenes es un tema maravilloso, claro. Es, bueno, ¿algún otro comentario? Yo no sé si puedo Vale, Nora. lanzar una pregunta a quien dé su opinión, y es que me parece que es muy importante tocar nuevamente el tema de lo ético. Yo creo que la humanidad siempre ha querido manipular, ¿cierto? Al resto de la humanidad, los hombres, y eso es histórico, y así nos vayamos muy, muy lejanos y a través de temas culturales, religión, en fin. Pues yo creo que el dominio de unos sobre otros ha sido algo que ha movido mucho a la humanidad, y la manipulación y la anticipación. Nombro esto porque pues dentro de las funciones maravillosas del cerebro y la mente pues está la toma de decisiones. En este momento nosotros estamos observando que nuestra civilización o generación está siendo manipulada de manera inconsciente, no se da cuenta de lo que está haciendo el resto del mundo. Ejemplo, el neuromarketing, que lo nombré en mi charla. Cómo generarle a las personas y a los niños especialmente un deseo por tener algo, y de esta manera lograr venderlo. Cómo poner en el poder al presidente que unos pocos necesitan a través de precisamente influenciar la mente masivamente, además, porque ahí viene también ya no solo la mente del individuo, sino del grupo, ¿no? Y esto definitivamente no es algo que se logra solamente a través de experimentación psicológica, por llamarla así, o psicología experimental, sino a través de comprender que en el cerebro hay unas áreas sobre las que yo puedo enviar un mensaje directo, porque son las áreas de primera percepción, como visuales específicas o auditivas o con cierto timbre o en fin, o gestos, y yo logro a través de este conocimiento, o los que manejan el neuromarketing, por ejemplo, eh, inducir al individuo o a la población a algo que yo necesito para poderla manipular o dominarla. Entonces, introduciendo en el tema de la mente y de que estamos avanzando cada vez más en descifrar, al menos desde el punto de vista biológico, la mente, esos módulos de los que hablaba yo y de esas redes, me parece que el tema ético es supremamente importante en este momento. Eh, Igual la sugestión que siempre se ha usado en medicina, ¿no? El placebo que nosotros tuvimos, que ya cada vez está desapareciendo más el uso del placebo, pues lo estamos logrando a través de temas como la realidad virtual, estas gafas de las que habló antes el doctor Yamin, en fin. Entonces yo creo que es interesante que haya una discusión de la parte ética del conocimiento y de las nuevas propuestas que hay con respecto a la mente. Muchas gracias, Nora, por tus comentarios. Hay una nota de Andrés Rodríguez que me pareció interesante, que dice una cosa que me parece interesante sobre el futuro cercano de la mente, es que en principio, si la mente es algo, va a seguir siendo lo mismo. Lo que cambiará es nuestra comprensión sobre ella. Algo así como la pregunta juego que dice, ¿el Monte Everest era la montaña más alta del mundo antes de su descubrimiento? Entonces la pregunta más importante es si los cambios en nuestra comprensión de la mente y por lo tanto en nuestra relación con ella la modifican y de qué manera. ¿Es una pregunta para contestar? Dale, si quieres, Esther, bienvenida. No, no, te invito a vos. Bueno, apasionante, realmente, ¿no? Obviamente lo interesante es que hoy hemos tenido más preguntas que respuestas, y eso es básico en el conocimiento y básico en la ciencia. Sí, la mente es lo humano, ¿no? Esencialmente humano, ¿no?
lo que dice Nora sobre la ética de la manipulación de la mente, ¿no? Ese es otro tema bien complicado, ¿no? Hoy con la aparición de la red, el mundo pues se presta más a que ciencias como el mercadeo puedan dominar más allá de cualquier expectativa y más allá de cualquier imaginación. El mercadeo es una de las ciencias más poderosas que ha existido, ciencia operativa, ¿no? Además, los mercadistas lo tienen tan claro que el más famoso de todos ellos dice que si a los 4 años un niño no es consumista, lo perdimos, dice. Bueno, ha sido muy interesante. Viene un nuevo ciclo, ya pasamos de las conferencias, vamos a volver a pasar a la cátedra. Perdona, Guillermo, Vale, qué pena. vale, Camilo. No, es que me gustaría hacer un comentario sobre el planteamiento de la ética y esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Que si el niño a los 4 años no es consumista, lo perdimos. Porque la ética de alguna manera tiene que ver pues con, con, con una capacidad de juicio muy particular y con una capacidad de mentalización que solamente hasta ahora se viene transmitiendo a través de la relación un- entre un infante inmaduro en una relación asimétrica y un adulto que, le, que, lo, que va ayudándole a crear esa mente con las consecuencias neurológicas en las redes que pueda tener y seguramente el desarrollo particularmente de, de la región orbitofrontal y todo esto y la amígdala, pero creo que es en esa relación entre humanos en que es posible generar una capacidad de representación y de pensar pensamientos, de mentalización que lleven a un comportamiento ético pues realmente adecuado. Y ese es el reto, creo que ese es el reto del futuro de de la humanidad. Mientras el instinto de muerte no nos gane. Bueno, Así nos gane el de así nos vida, gane. debe seguir dando la pelea. Ok, la Chao, próxima cátedra vamos a empezar en unos 15 días, posiblemente, vamos a empezar la próxima cátedra, que es sobre interpretación. Así es de que ya les estaremos informando sobre esta nueva actividad de cátedra para seguir nuestro periplo de aperturas y a esta apasionante reunión que nos hemos propuesto tener todos los martes con disciplina aquí desde Colombia, Esther. Y muchas gracias por la compañía y buenas noches a todos.